WPlay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es El Laboratorio del Fútbol en una presentación de wplay.co Apuestas Deportivas. Hoy para hablar del fútbol colombiano y del fútbol internacional. En una semana bastante movida donde tuvimos técnicos despedidos. Hace rato no teníamos un técnico que se quedara cesante, y además con previa de partidos muy importantes, definición de Champions y bueno, y el arranque también, segunda fecha ya cumplida de los equipos colombianos en Libertadores, Suramericana. Sara, un montón de cosas para hablar hoy. Hola Steven, siempre un gusto estar con todos los que nos acompañan en este podcast y con Sofía, una vez más, hay mayoría femenina, entonces bueno, sí. ¿Le parece si arrancamos? Sí, de una vez. Con la sorpresa que tuvimos, Sofía, de la salida de Hernán Torres del Deportes Tolima. Desde el Laboratorio del Fútbol tenemos pues todos los números, lo que dejó Hernán en su paso por el Deportes Tolima. Normalmente deja huella. Un técnico que hizo campeón a Millonarios después de muchos años, que subió al América de Cali, que quedó campeón con el Deportes Tolima. Pues hay mucho de qué hablar de ese señor. Steven, un saludo muy especial para los oyentes, para Sara y para usted. Sí, el Deportes Tolima se quedó sin técnico después de 4 derrotas consecutivas, 3 años y 4 meses, un poco más duro Hernán Torres en el cargo, como usted bien lo dijo. Sus principales logros fueron la Liga Betplay en 2021-1 y la Superliga de 2022. Y pues si hablamos un poco de fracasos, serían las finales perdidas en 2021-2 y 2022-1. La eliminación de los... pues no clasificó a los 8 el semestre pasado, y la eliminación por goleada 8-1 en el global contra Flamengo en Copa Libertadores de 2022. Sería para resumir el paso de Hernán Torres por el Deportes Tolima. Sí. Pues mire, Steven, da tristeza en el sentido en que es uno de los entrenadores que tenía más tiempo en un proceso, dentro de un proyecto deportivo como el de Deportes Tolima, que sin duda se ha vuelto un equipo muy relevante en el fútbol profesional colombiano. Yo también traje datos, 54% de rendimiento, pero sin duda estas últimas 4 derrotas, el Tolima no tenía 4 derrotas desde diciembre de 2015, pesaron en un contexto de torneos internacionales. A mí, sin duda, o sea, yo entiendo que los técnicos estén en los equipos a partir de los resultados, pero vamos a ver el Tolima y sus directivas a qué entrenador traen, porque no se puede echar por la borda lo que se ha construido en cuanto a objetivos, en cuanto a la manera como contratan, en cuanto a toda esa estructura de lo que quiere ser el Tolima. Hay una idea de juego, yo creo que desde Gamero, que se mantuvo un poco con Hernán Torres, ¿o no, Sara? Claro, yo creo que son entrenadores de una línea muy interesante, de un trabajo de mucho conocimiento del fútbol profesional colombiano, si bien ambos con características desde la gestión de grupo y demás diferentes, pero sí muy conocedores del FPC, que saben entrar en ese tipo de equipos para potenciar lo que tienen ahí. Tanto las contrataciones, nunca contratan así de súper renombre, pero vuelven a sus jugadores muy relevantes. Y vuelvo a mi frase de los últimos tiempos, y es que la mejor nómina es la que funciona. La mejor nómina es la que funciona, y en el Deportes Tolima normalmente funcionaban las nóminas. Ya vamos a hablar de un tema muy interesante, que es las lesiones, la cantidad de lesiones permanentes de este equipo de Hernán Torres. ¿Más numeritos? Pues tenemos algunas claves de las 4 derrotas consecutivas, que como dijo Sara, hace mucho tiempo no sucedía. Por ejemplo, en 2 de las 4 derrotas, Deportes Tolima generó más goles esperados. Recordar que un gol esperado es la probabilidad de que un remate termine en gol, es decir, que el Deportes Tolima generó jugadas de más calidad en 2 de las 4 derrotas. En 3 de los 4 partidos tuvo un mayor porcentaje de posesión de balón, y como falencia, los 1-1 defensivos y el juego aéreo. En 3 de los 4 partidos ganó menos duelos aéreos y menos duelos individuales defensivos que los rivales. Entonces, para revisar eso, y como usted bien lo decía, Deportes Tolima tiene muchos lesionados que habían sido claves hasta el momento. Por ejemplo, Anderson Angulo, el central, era el segundo en balones recuperados, el segundo en duelos defensivos ganados. Julián Quiñones también era el primero en balones recuperados. Junior Hernández, que es el lateral izquierdo, que era el primero en entradas efectivas, y el cuarto en balones recuperados. Entonces sí tiene bajas bastante sensibles que puede que hayan influido en estos malos resultados. Ahora, más allá de la influencia de las bajas en el juego, creo que lo que se le cuestiona también al entrenador es la gestión del grupo. La gestión del grupo en ese sentido. Cuando usted tiene tantas lesiones, se empieza a hacer una mirada a cómo se está entrenando. Él había dicho que había bajado las cargas al mínimo, que prácticamente estaba yendo a los partidos a jugar, simplemente recuperando y jugando.
Pero es y que eso, estuvo así durante año y medio, Sara. claro, y eso... No es una casualidad. Exactamente, entonces eso sí lleva a pensar dentro de todo lo que tiene que ver con el cuerpo técnico, preparación física y dominio de todas las otras variables del fútbol, qué es lo que está pasando al interior del camerino del Deportes Tolima. Es una pena, vamos a ver en qué termina el Deportes Tolima en cuanto a la elección de su entrenador, pero como decía Sara, ojalá se mantenga la filosofía que han venido trabajando desde hace muchos años y que le ha venido dando unos resultados muy grandes a este Deportes Tolima, que ha estado presente en una cantidad de finales que creo solamente quizás Atlético Nacional ha tenido, es una cantidad seguida muy grande. En este punto, el entrenador con más tiempo al frente del equipo, después de la salida de Hernán Torres, es Alberto Gamero, Alberto en Gamero, Millonarios. claro. El resto que se llegó en rotan pandemia, ¿no? Tampoco, es decir, sí llegó hace, bueno, ya 3 años. Lo que pasa es que la pandemia parece que hubiera sido ayer. Bueno, hablando de entrenadores, Jorge Luis Pinto está logrando sacar al Deportivo Cali adelante ahora. En cuanto a los resultados, pues hay una mejoría notable. ¿Qué ha pasado, Sofía, para que se haya dado esto? Steven, realmente la respuesta es que en los últimos 2 partidos el Cali aprovechó las jugadas que creó. Por ejemplo, contra Alianza Petrolera registró una efectividad del 38%, es la más alta que ha tenido este semestre, y contra Unión Magdalena la efectividad fue del 33%, es decir, la segunda más alta de este semestre. No se puede decir que el Deportivo Cali cambió mucho su estilo de juego y que intentó nuevas cosas, porque el Cali siempre era de los equipos que más jugadas de gol creaba, que más pases en profundidad daba, etc. Entonces, si los oyentes revisan las variables ofensivas, se dan cuenta que el Cali siempre lo intentaba. Simplemente que sus delanteros, sus atacantes no podían aprovechar las oportunidades, estaban desperdiciando tiros desde el punto penal y eso. No sé, Sara, qué más ve ahí, pero la efectividad es la respuesta principal en esto. Yo a esto le sumo que siempre cuando hablamos del Cali en este punto hablamos de una crisis institucional y es imposible hacer un análisis de fútbol sin entender el contexto en el cual están los jugadores. Si usted no tiene una gestión administrativa en orden, evidentemente la exigencia de los jugadores cambia. Yo sé que los jugadores son profesionales e independientemente de lo que pase en el entorno, salen a la cancha a ganar y los datos lo demuestran. Ellos no salieron a no jugar fútbol. Pero hay una serie de cosas que son los imponderables que sin duda pesan. A mí me parece súper importante esos partidos que son punto de quiebre desde lo emocional. Esta semana hablábamos en el bar de Caracol Radio con Mantilla, y le preguntaba eso, o sea, uno cómo se sobrepone a errar un penal en el último minuto, a ver al entrenador quebrado ante los micrófonos, y sin duda yo creo que la convicción en el trabajo es la respuesta en este sentido. Afortunadamente para el Cali como institución, para toda su hinchada, se empezó a dar ese cambio, ¿no? A empezar a lograr los resultados, porque yo creo que desde el juego y desde el trabajo ya se le habían visto cosas interesantes. Es una nómina que empezamos otra vez a ver a Mantilla, empezamos a ver a todos esos jugadores que le pueden aportar a un equipo que sin duda necesita empezar a sanear todo el resto de cosas, pero bueno, alejándose del tema del descenso, creo que sin duda es un buen punto para arrancar este trabajo. Pero futbolísticamente, Sara, dicen los números que el equipo jugaba bien, pero que no la encajaba. ¿Ha visto usted algo más o era eso, era efectividad, encajar las que tuvieran? Yo creo que fundamentalmente sí era eso. Obviamente cuando usted tiene entrenadores del corte de Pinto muy tradicionales, ellos siempre van a empezar desde el orden y creo que eso lo tenía el Cali, ¿no? Y elevar rendimientos individuales. También vimos durante muchos partidos que había jugadores que no lograban dar ese 100% en contextos también muy difíciles. Cuando usted está en una racha negativa es dificilísimo, Steven, pero es que esto es la vida, es como en la vida. Así que me parece importante que a partir del trabajo y de la tranquilidad, pues el Cali empieza a construir. Falta mucho, falta seguir sumando, pero sin duda creo que estos retos que se le vienen hoy, que estamos grabando, le contamos a todos nuestros... Antes del Junior Cali, por ejemplo, que es un partido claro, estamos hablando antes del Junior Cali, que va a poner a prueba 2 equipos que venían, si bien en contexto general diferente, porque la situación del Junior administrativa es totalmente diferente a la del Cali, pero sí que lograron superar esos baches de rendimiento que son complicados en el fútbol. Así es. Bueno, esperemos tener el resultado de ese partido, además de otros partidos importantes como Millonarios América, por ejemplo, que también es un partido bien atractivo, y estaremos analizándolos la próxima semana. Pero bien por el Cali, que ha salido de ese bache tan difícil de resultados que estaba obteniendo en los, bueno, no, ni siquiera en los últimos, sino en todo el campeonato.
Sofía, nos vamos al fútbol internacional. Tenemos derbi de la Madonina con Inter y con Milan en la semifinal de la Champions. Tenemos además al Manchester City y al Real Madrid. Carragher ya dijo que este Manchester City no es igual a los otros City, a las otras versiones, porque tiene un Erling Haaland que está haciendo goles y que está marcando mucha diferencia, y para él el más seguro candidato a llegar a la final era el Manchester City. Desde la data, ¿lo respaldan los números al City o al Real Madrid? ¿Cuál llega mejor? Bueno, realmente llegan muy parejos, pero antes de empezar con cada equipo me gustaría tirar un dato que me parece muy interesante, y es que usualmente cuando uno piensa en estos equipos, piensan jugadores como Haaland, como Benzema, como Giroud, pero también se están destacando mucho los arqueros. Repito, los goles esperados es la probabilidad de que un remate termine en gol. Es decir, que si un equipo recibe más goles esperados en contra que los goles reales, es porque su arquero se está luciendo. Vale. Los 4 equipos llegan con más goles esperados en contra que los goles que ha recibido. Por ejemplo, al Milan ha debido recibir 13.55 goles y le han marcado apenas 8. Manchester City tiene 9 goles en contra esperados y ha recibido apenas 4. Entonces eso nos habla que los 4 arqueros llegan en un muy buen momento y que seguro van a ser claves en las aspiraciones de estos equipos. Los 4 arqueros, sí, es que estamos hablando de arqueros. Bueno, el del Milan de mucha proyección, el del City ya un consolidado, el del Real Madrid puede ser el mejor del mundo. Sí, arqueros muy buenos. Y equipos que son letales arriba, que no necesitan llegar tantas veces como el Real Madrid, ¿no? Sí, Steven, pues yo creo que, a ver, en el City Real Madrid estamos hablando de las 2 mejores nóminas de Europa, es decir, de las 2 mejores nóminas del mundo. Y ahí ya empieza usted a ver que esa calidad empieza a notarse, sobre todo en escenarios como el de una semifinal de Champions League. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo básicamente Carlo Ancelotti? Además de hacer mejores a muchos jugadores, porque hemos encontrado respuestas en Vinicius, que es un jugador que ya no solo desequilibra, sino que decide mejor, con Rodrigo, que también le da desequilibrio y otro tipo de variables en el juego ofensivo, un Benzema que después de una crisis postmundial, crisis quiero decir, digamos, en cuanto a su rendimiento futbolístico también ha vuelto a aparecer, entendiendo que es un delantero con muchísimos registros. Cuando usted escucha a Ancelotti, él explica siempre que él parte de la solidaridad defensiva. Esto significa un equipo que pueda, desde sus movimientos, desde los apoyos, generarle esa estabilidad al equipo para que y Courtois, para que los atacantes tengan la libertad de hacer lo que luego hacen. La calidad de sus jugadores entre a jugar. Y pues cuando hablamos de calidad estamos hablando de Luka Modric, estamos hablando de Federico Valverde, es decir, lo que le digo, es la mejor nómina del mundo. Pero es muy interesante porque luego él confía mucho en esa capacidad resolutiva del jugador a la hora de interpretar momentos de partido y jugadas específicas. El City, estamos viendo un City absolutamente sólido, contundente, pero pragmático. Usted nunca va a cambiar las ideas básicas y las ideas fundacionales del juego de Pep Guardiola. Pero no le importa ser tan protagonista ahora, ¿no? Eso es obvio, o sea, usted no va a decir que él no va a tener la posesión, aunque la ha entregado en algunos partidos, ni su juego posicional, pero él sí ha aprendido a aprovechar también momentos de partido sin tener como que llevar a cabo toda esa serie ese de jugadas. Dominio. Exactamente. Y eso es súper interesante. Lo vimos con el Bayern de manera marcada, no tuvo ni siquiera la posesión, o sea, claro, ninguno entonces, de los 2 partidos. Digamos, hay un pragmatismo dentro de la calidad de sus jugadores y también de cómo llega el gol y cómo se defiende y demás. A mí me ha gustado mucho, digamos, la fórmula del sistema de juego que está implementando, con los 3 centrales, con los 2 volantes que no son carrileros, sino que van por dentro. O sea, hay cosas muy interesantes en lo que él está haciendo en estos últimos tiempos. Ahora, el City, en este punto, el City de Guardiola ya tiene que aprender a usar la presión o a entender la presión como un derecho adquirido. Ya este City, si bien Pep Guardiola ya nos habló que los más ganadores del mundo han perdido más veces de las que han ganado, este City ya ha ganado esa experiencia en este tipo de torneos, por lo cual esperaríamos un poco más en esta semifinal. Y no se puede notar, por ejemplo, lo que está pasando en la Premier, eso de manejar la presión a su favor. Yo creo que hoy lo está haciendo en la Premier, ¿o no? Claro, y lo que le digo, y el disfrute de la presión, o sea, usted llegar a una semifinal contra el Real Madrid que entra a jugar todo el resto de la narrativa de la jerarquía, que es real, porque esa mística que inspira a ese equipo en instancias absolutamente adversas o cualquier tipo de partido, ese dominio,
pues tiene que ver con cosas que en el fútbol es lo que se llaman imponderables. O sea, usted no ve, usted no toca la jerarquía, pero la ve, ¿sí? De acuerdo. Entonces, bueno, esto es como todo el tema de esta llave. Luego, sobre la llave italiana, hay que decir que el sorteo también favoreció, y porque los más fuertes quedaron en un lado del cuadro, y el fútbol italiano pues viene en una serie de preguntas hace mucho tiempo, ¿no? Viene una serie de preguntas porque la no clasificación a los mundiales habla de una crítica a la liga, si es que no se le da suficiente respaldo al talento local, una liga con mucha gente internacional, ¿a qué jugamos? Ya el catenaccio dejó de ser catenaccio, y hoy usted está viendo que los equipos hoy en día italianos juegan de diversas maneras, pero vemos también una refundación del fútbol italiano a partir de la crisis de los 2000, que es una crisis económica, una crisis institucional, y eso no se puede obviar. Entonces estamos viendo proyectos muy interesantes con entrenadores italianos que le están recuperando esa jerarquía. Lo de Pioli es muy interesante porque lleva mucho tiempo ya en el Milan, ¿eh? Claro, y es un técnico de muchísima experiencia. Inzaghi también es un técnico bastante interesante. Le fue muy bien en Lazio. Sin duda fue una sorpresa realmente que el Napoli, con esa solidez que tenía en el juego, un juego ofensivo, un juego propositivo, quedara por fuera. Pero bueno, eso es lo que entra a jugar en este tipo de escenarios. Entonces yo veo en el fútbol italiano, no sé si estemos de regreso a las épocas doradas que comprenden la década de 1991 al 2001, donde tenían los balones de oro, que son todos los cracks de su infancia y mi infancia. No sé si de Sofía, porque es un poco más joven que nosotros, unos cuantos añitos, pero pues son todos los cracks que nosotros veíamos. Entonces creo que el fútbol italiano también está en esa constante discusión a partir de verse contra la pared, porque sin duda dejar de ir a los mundiales planteó al interior del proyecto italiano qué era lo que estaba pasando. Lo cierto es que desde mi punto de vista hay dos equipos muy distintos, uno que es mucho más protagonista, que requiere más la posesión para ser protagonista, como el Inter de Milán, y el otro, el Milan, sobre todo esta temporada, porque el que queda campeón tenía más la posesión, era un equipo un poquito más apegado a tener el balón. Este no, un poquito más a esperar y a contragolpear, como ganó en su última llave de cuartos de final. Pero va a ser muy interesante al menos volver a tener a uno de estos dos en una final de Champions, Sara, si bien no nos marca el regreso del fútbol italiano de manera definitiva, porque económicamente pues siguen abajo, estructuralmente también igual están abajo. Es súper interesante porque hicieron proyectos con jugadores, se fueron a mercados, claro, y a mercados no tan conocidos. Lo de Kvaratskhelia en Napoli es súper interesante, Osimhen, o sea, es decir, Rafael Leao, que está brillando en el Milan. Entonces me parece súper interesante también, pues, una refundación desde otros lugares. Es interesante, y pues así es el fútbol. El fútbol llevó a ese sorteo, el fútbol llevó a esa distribución de los cuadros, entonces pues... Pero es lindo, sin duda, para los bohemios del fútbol nos encanta. ¿Algunos daticos más de estas llaves? Pues hablando de una comparación entre los cuatro, como lo decían y lo dicen los datos, el Manchester City es el que llega mejor de los cuatro en goles, con menos goles recibidos, con posesión de balón. El Real Madrid es el que más remata, pero está siendo más efectivo el Manchester City. Y con respecto a la posesión de balón, el que menos la ha manejado acá en la Champions League es el Inter, y el que más es el Manchester City. Entonces son dos llaves que probablemente van a ser muy diferentes, pero ambas llegan muy parejas los dos equipos. Atractivas por donde se vea. Como atractivo ganar dinero en wplay.co, apostando con los juegos, con los partidos, con los equipos, con los jugadores, con las jugadas. Un montón de opciones que tenemos en wplay.co, apuestas deportivas. Jonathan. Hola Steven, ¿cómo está? Pues sí, como usted dice, hay que divertirnos, apostar en la casa de apuestas con más power, wplay.co. Y estaban hablando, por supuesto, del Real Madrid, del equipo español. Pues el Barcelona ya está muy cerca de coronarse campeón en la liga de su país, y se enfrenta este fin de semana frente al Real Betis, jornada 32. El Barcelona tiene una cuota de 1.30 veces lo apostado en wplay.co. Si apostamos 50,000 pesos al conjunto culé, nos podemos ganar 65,000 pesos en wplay.co. O sea, es el favorito, Barcelona. Es el favorito, por supuesto, y la probabilidad para ganar es muy alta. ¿Te imaginas ahora quiénes le apostaron al Girona contra el Real Madrid? Lo que ganaron. Es no, que ¿quién se iba a imaginar? Nadie se esperaba la renuncia a la liga de esa manera en el Real Madrid en ese partido. Pero interesante también porque el Real Madrid tendrá que cuidar ese segundo lugar.
Sí, ahí claro. está el El Atlético de Atlético Madrid. está muy cerca y viene jugando bien. Sí, yo creo que es uno de los mejores equipos de la liga post-mundial, con un Antoine Griezmann absolutamente brillante. ¿Usted esperaba la caída frente al Barcelona? No, Yo tampoco. la verdad, y mire que pues este es un Barcelona que además ha ganado muchos partidos 1-0. La solidez del Barcelona desde otro lugar, no Tiene desde esa 9 superioridad. goles, le han marcado 9 goles en 30 fechas. Sí, entonces interesante, igual Xavi respondió y también se adaptó. Yo creo que los entrenadores, cuando las circunstancias externas no están tan de su lado en cuanto a la calidad de los jugadores o los jugadores ideales que ellos pretenden tener, también me parece interesante, digamos, ese cambio en la perspectiva. Jonathan. Bueno, el empate en wplay.co para este partido está pagando 5 veces 25 lo apostado y el Real Betis 9.50. De pronto le apuestan al Real Betis de la sorpresa y le gane al equipo culé. En Inglaterra, Steven, la jornada 34 este fin de semana, Liverpool frente al Tottenham, un partido muy atractivo porque los dos equipos están peleando por un cupo a torneos internacionales. El favorito en wplay.co es el equipo del colombiano Luis Díaz, que está pagando una cuota de 1.57. ¿Cómo ha visto a Luis Díaz en el regreso? De a poquitos, ¿no? De a poquitos. Sí, me parece que es muy inteligente desde el punto de vista de Liverpool, un jugador que estuvo 6 meses sin competencia, pues llevarlo de a poco en una temporada que ha sido difícil para Liverpool. Bueno, Tottenham con un entrenador interino, después de que ya sacaron al otro interino. Hay mucha inestabilidad en el equipo de Davinson Sánchez. Y Luis Díaz, pues bueno, para nosotros es una fortuna tenerlo de a poco en competencia porque se vienen los amistosos de junio ante Irak y Alemania. Y es nuestro jugador diferencial. Jonathan. El empate está pagando 4.20 veces lo apostado y el Tottenham está pagando 5.25 veces lo apostado. El equipo del colombiano también, Davinson Sánchez, que no anda muy bien en este equipo. Bueno, ahí está, el fútbol internacional, cuotas para que nos divirtamos, ganando con wplay.co. ¿Nos queda una más? Con todos esos datos de Sofía, ya están listos para ir a apostar. Vamos a apostar, Sara. Y una más para cerrar, Steven, y es que el Atlético Nacional la próxima semana recibe a Olimpia de Paraguay por Copa Libertadores de América. Si usted le quiere apostar al equipo colombiano en wplay.co, es el favorito. Está pagando 1.80 veces lo apostado. La victoria del equipo visitante está pagando 4 veces .75 y el empate 3.45 veces lo apostado. Apostando en la casa con más power, wplay.co. Se supone, Sara, que Olimpia es el rival, digamos, más complejo del grupo de Atlético Nacional. Los dos primeros, digamos que los ha, con todo y sus críticas, pero los ha superado. Sí, yo creo que, a ver, este Nacional está compitiendo, pero no dominando. Y lo que pasa es que a Nacional siempre se le pide dominio. Y tal como usted dice, y lo hemos planteado aquí, afortunadamente el grupo de Libertadores le da posibilidad a Nacional de ir encontrando su juego, aunque se está demorando, sobre todo en algunos aspectos. Me parece que ya se entiende que la idea de Autuori va por otro lado, un poco más de... Es un equipo que le cuesta tener la pelota, Steven, y eso es muy extraño, sobre todo en nóminas como la de Atlético Nacional. Pero pues es un equipo efectivo y un equipo que ha logrado sacar esos triunfos, que es lo que, o sea, tiene 6 puntos en 2 partidos, o sea, puntaje perfecto, y eso es lo que importa. Ahora, está claro que Patronato no era el rival más difícil de todos los rivales que se puede encontrar en Copa Libertadores, y luego pues en casa ante Melgar pues creo que hizo lo que correspondía también. Así es. Bueno, Sofía, muchas gracias por estar en el Laboratorio del Fútbol. Se nos va, Sofía, un abrazo, muchas gracias y éxitos en lo que viene en el camino. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes. Bueno, nos encontraremos seguramente en el camino en wplay.co. Eso sí, la esperamos como oyente siempre del podcast del Laboratorio del Fútbol aquí en Caracol Radio. Ustedes en 8 días más contenido para que sigamos disfrutando del fútbol y todos sus datos. Chao.